Esta imagen dio la vuelta al mundo después de la campaña de Francia en 1940. Fue tomada el jueves 16 de mayo y muestra a Adolf Hitler rodeado de 12 oficiales a quienes felicitó por la toma del fuerte fronterizo belga más fuerte del anillo de fortificaciones de Lieja, Eben-Emael, y por varios puentes importantes para el avance alemán entre el 10 y el 15 de mayo, a quienes les había otorgado la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Como pueden ver, algunos de los oficiales llevan en sus chaquetas de campaña la Cruz de Hierro de primera clase o la de segunda clase, mientras que otros no. La razón de esto era que poseer estas dos condecoraciones era un requisito para recibir la Cruz de Caballero. Por eso, a los soldados que aún no tenían la Cruz de Hierro de segunda clase o la de primera clase, el 12 y el 13 de mayo se les otorgaron las clases que les faltaban. Después, durante la ceremonia de entrega capturada en la imagen, en el cuartel general del Führer-Felsen-Est en Bad Münster, Eifel-Rodert, en la región de Eifel, para poder recibir la Cruz de Caballero. Todos los recién condecorados habían sido miembros de la unidad de asalto de la Luftwaffe, comandada por el capitán Walter Koch, encargada de la toma del fuerte Eben-Emael. Esta llamada unidad de asalto fue formada el 2 de noviembre de 1939. El 2 de noviembre de 1939 en Hildesheim fue formada bajo el nombre encubierto de Sección Experimental Friedrichshafen y poco después fue renombrada como Unidad de Asalto Koch. Sin embargo, en la imagen faltan otros 3 que también recibieron la Cruz de Caballero en relación con la operación Eben-Emael, miembros distinguidos de la Unidad de Asalto Koch. Fueron el sargento Helmut Arpke, el teniente Martin Schechter y el teniente Gerhard Schacht. Precisamente en el caso del último mencionado, su ausencia es lamentable, porque Gerhard Schacht, en la tropa de paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial, una figura legendaria, tuvo probablemente la carrera más emocionante de todos durante la guerra y después de ella. Por eso, también me detendré a recordarlo detalladamente al final. Le dedicaré tiempo, con detalles que tal vez no encontrará en ningún otro lugar. Pero quien espere ahora un informe de combate sobre la operación, se sentirá decepcionado, porque ya existen tantos informes detallados, videos, libros y artículos al respecto, que un informe mío no aportaría ninguna novedad. Solo quiero mencionar que durante la operación Eben-Emael, al inicio de la campaña de Occidente el 10 de mayo de 1940 de los 493 soldados alemanes desplegados en los 4 grupos de asalto, granito, hierro, concreto y acero, 43 murieron y 99 resultaron heridos. Los belgas tuvieron 60 muertos y 40 resultaron heridos. Aquí, los soldados belgas son tomados prisioneros de guerra por los alemanes. No, en cambio, me parece mucho más interesante ver cómo fue la vida posterior de los 15 oficiales condecorados con la Cruz de Caballero después de Eben-Emael. Porque estos jóvenes pertenecían a una unidad de élite que, durante los siguientes 5 años de guerra, sufrió grandes pérdidas una y otra vez. Empecemos con el oficial que está completamente a la izquierda en la fila de abajo. Se trataba del teniente Egon Delica, quien durante la operación aerotransportada que apuntaba directamente a la meseta de Fort Eben-Emael, fue asignado como subcomandante del grupo de asalto Granit. Granit tuvo 6 muertos y 20 heridos. Egon Delica nació el 4 de enero de 1915 en Stettin, Pomerania, y el 1 de abril de 1933 ingresó como artillero en la segunda batería del Regimiento de Artillería 2 en Schwerin. Después de ser transferido a la Luftwaffe, el 1 de mayo de 1935, el 1 de junio de 1936, llegó al Kampfgeschwader 152, Hindenburg, en Neubrandenburg, Mecklemburgo, donde Delica, el primer 1 de abril de 1937, fue ascendido a Unteroffizier y el 1 de abril de 1938 a Unterfeldwebel. Después de completar su formación como observador, que terminó el 1 de abril de 1939, Delica fue el 28 de diciembre de 1939 ascendido a teniente y asignado a la 2. Grupo del Lehrgeschwader 1 bajo el mando del mayor Karl Eduard Wilke. Para la operación Eben-Emael, fue transferido en abril a la Sturmabteilung Koch y, tras el exitoso final,
el 12 de mayo de 1940, recibió la Cruz de Caballero. 4 días después fue nombrado teniente primero. De octubre de 1940 a julio de 1941, Delica fue capitán de la sexta escuadrilla del Lergeschwader, uno con la que también participó en la operación aerotransportada para la toma de la isla griega de Creta, la Operación Mercurio. En la campaña del Este, que comenzó en 1941, fue herido en abril de 1942. Después de recuperarse, fue ascendido a capitán el 1 de julio de 1942 y luego, hasta mayo de 1943, comandó el segundo grupo del ala aerotransportada 2. El 21 de noviembre de 1943 le fue otorgada la insignia de paracaidista. El 26 de diciembre recibió la Cruz Alemana en oro. En el otoño de 1944, el capitán Egon Delica fue nombrado comandante del segundo batallón del Regimiento de Paracaidistas 19, con el que fue desplegado en el frente occidental. El 1 de febrero de 1945, según otra fuente, el 12 de Nomadsente, en la batalla en el Reichswald, cerca de Kleve, cayó en cautiverio británico, del cual fue liberado después de casi 2 años y medio, el 27 de agosto de 1947. 7 años después, el 1 de mayo de 1956, fue incorporado por la recién formada Fuerza Aérea Federal como jefe de escuadrón y oficial de logística en el grupo de la base aérea de Wettersen, y el 22 de septiembre fue ascendido a capitán. El 1 de febrero de 1957 se convirtió en capitán de escuadrón y oficial de servicios terrestres en el grupo de la base aérea de la Escuela de Armas de la Fuerza Aérea 50 en Fürstenfeldbruck, y a partir del 1 de febrero de 1958 fue asignado al comando de la Región Militar 6 en Múnich, en el sección de personal S1. El 20 de septiembre de 1960 fue ascendido a mayor y el 8 de noviembre de 1966 a teniente coronel. Con la concesión de la Cruz Federal del Mérito en cinta, el día 31, en marzo de 1971, el teniente coronel Egon Delica se jubiló. Él murió el 26 de abril de 1999 en Pullach, cerca de Múnich, falleció. En la foto, junto a él, estaba el jefe de la operación, el comandante del destacamento de asalto Koch, el capitán Walter Koch. Nació el 10 de septiembre de 1910 en Bonn y a los 19 años, el 3 de abril de 1929, ingresó como aspirante a oficial en la Policía de Protección Prusiana en Berlín. Después de su ascenso a teniente, Koch ingresó en una unidad policial creada por orden del nuevo ministro del Interior prusiano, Hermann Göring, para proteger al gobierno del Reich, que, por su comandante, el teniente coronel de la Policía de Protección, Walter Wecke, fue conocida como la sección Wecke para usos especiales o fue denominada Guardia de Estado Mayor Göring. Aquí se puede ver al ministro del Interior de Prusia, Hermann Göring, en 1935 con su esposa recién casada, Emmy Sonnemann. Después de que la Guardia de Estado Mayor creciera hasta convertirse en un regimiento, con 6 batallones en 1935, Hermann Göring la transfirió a la Luftwaffe como el Regimiento General Göring. Aquí, Walter Koch fue ascendido a capitán el 20 de abril de 1938, después de que él, que aparece completamente a la izquierda en la imagen, dirigiera con éxito la Operación Eben Emma. El 10 de mayo de 1940, el 10 de Mienzentrindamisen, se le otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Poco después fue ascendido a mayor y asumió el mando del primer batallón en el Regimiento de Asalto Aerotransportado 1. Su batallón formó parte de la primera oleada durante la Batalla de Creta, el 20 de mayo de 1941. El objetivo de los 53 planeadores de Koch era el pueblo de Malmö, defendido por neozelandeses. Pero apenas Koch aterrizó, sufrió una grave herida en la cabeza durante el combate cuerpo a cuerpo en la colina 107 y tuvo que ser trasladado a un hospital en Grecia. Después de meses de convalecencia, volvió a tomar el mando de su batallón, que luego fue trasladado al Frente Oriental. Aquí recibió en marzo la Cruz Alemana en oro. Del 19 de febrero de 1942 hasta el 11 de marzo de 1943, comandó el regimiento de cazadores Hermann Göring. Luego,
El 20 de abril fue ascendido a teniente coronel y asumió primero como comandante a partir del 1 de abril de 1943 como comandante del regimiento de paracaidistas, 5 que a partir del 10 de noviembre había sido trasladado a Túnez para ser desplegado contra el desembarco aliado en Argelia, que tuvo lugar el 7 de noviembre. Allí, su unidad había capturado a varios paracaidistas británicos durante los combates cerca de Dieppe. Aquí se le ve interrogándolos y luego entregando a estos prisioneros a una unidad del ejército. Pero cuando del día 18, octubre de 1942, se enteró de la llamada Orden de los Comandos emitida por Hitler, que ordenaba la ejecución inmediata de los grupos de sabotaje o comandos, él se pronunció firmemente en contra y se aseguró de que los británicos capturados fueran trasladados de manera adecuada. Esta orden de los comandos, una clara violación del Reglamento de la Haya sobre la guerra terrestre y del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra de 1929, fue la respuesta alemana a instrucciones inglesas encontradas en las que se recomendaba permitir la supervivencia de los prisioneros de guerra alemanes solo en la medida que tuviera sentido. Otra razón fue un incidente que ocurrió durante la operación británica Basalt, llevada a cabo para capturar prisioneros bajo el mando del mayor Geoffrey George en la noche del 3 al 4 de octubre de 1942 en la isla de Sark, ocupada por unos 300 soldados alemanes. Mientras buscaban a los ocupantes alemanes, la residente isleña de 40 años, Frances Noel Pitard, proporcionó a los comandos detalles precisos sobre los alojamientos de los alemanes. En consecuencia, el soldado comando Anders Lassen, un danés, mató con su cuchillo de combate al centinela desprevenido frente al alojamiento ocupado por 5 soldados dormidos de una unidad de ingenieros. Luego, los 5 soldados alemanes fueron esposados al principio y 4 de ellos fueron asesinados durante la retirada de los británicos. Durante su retirada a Inglaterra, los comandos se llevaron al cabo de ingenieros Hermann Weinreich, donde fue llevado al infame London Cage, la llamada Jaula de Londres, el centro de interrogatorio británico, bajo el mando del teniente coronel Alexander Scotland, donde mediante tortura, azotes, simulacros de ejecución, golpizas, privación de sueño y alimentos, se sacaba toda la información posible de los prisioneros. En un juicio celebrado en 1948, en Londres contra los torturadores, todos los implicados fueron absueltos. El teniente coronel Walter Koch, quien había comandado el regimiento de paracaidistas 5 hasta el 21 de abril de 1943 en Noaimia, había regresado a Alemania para tratarse y recuperarse de una herida, donde en agosto de 1943 fue asignado al Estado Mayor del General de la Maestranza Aérea, en el alto mando de la Luftwaffe. Allí sufrió heridas graves en un accidente automovilístico y el 27 de octubre de 1943 falleció en Berlín a los 33 años. Fue enterrado en el cementerio del norte de su ciudad natal, Bonn. Sin embargo, pronto se difundió en su regimiento el rumor de que Koch había sido asesinado por el Servicio de Seguridad, SD, en un accidente simulado, debido a sus duras críticas a la llamada orden contra los comandos de Hitler. Sin embargo, esto es más que dudoso, ya que incluso dentro del alto mando de la Wehrmacht se había expresado abiertamente crítica y rechazo a la orden contra los comandos. Por ejemplo, por parte del jefe de la inteligencia alemana, el almirante Wilhelm Canaris, quien era el superior directo de la unidad de comando alemana Brandenburg, que también operaba en lo que se llamaba medio o camuflaje completo, es decir, por ejemplo, ya sea con un abrigo del enemigo encima o incluso con el uniforme completo del enemigo, habían sido desplegados desde el inicio de la guerra. Más tarde, después de que en 1944 la SS bajo Otto Skorzeny asumió las operaciones de comando, los alemanes capturados con uniformes estadounidenses durante la Operación Grave, en la ofensiva de las Ardenas, fueron ejecutados como espías por las fuerzas estadounidenses, de manera similar a la llamada Orden de Comando alemana. Pero también se puede afirmar que, por parte alemana, la orden solo se había ejecutado en muy poca medida.
sobre todo porque en el punto 5 se había dado a las tropas del frente margen para eludir la orden que contradecía la Convención de Ginebra. Esta orden no se aplica al trato de aquellos soldados enemigos que sean capturados o se rindan en el marco de acciones de combate normales, grandes ofensivas, operaciones de desembarco a gran escala u operaciones aerotransportadas a gran escala en combate abierto. Tampoco se aplica esta orden a aquellos que caen en nuestras manos después de combates en el mar, o a los soldados enemigos que, tras combates aéreos, intentan salvar sus vidas saltando en paracaídas. A la derecha del canciller del Reich alemán, de rostro severo y con uniforme marrón, estaba el teniente de reserva Joachim Meissner, el líder adjunto del grupo de asalto Eisen, encargado de la conquista del puente del canal Alberto en Bélgica, en Cannes. Sus bajas, con una fuerza de 115 hombres, fueron de 22 muertos, 26 heridos y un desaparecido. Meissner tuvo que reemplazar al líder herido del grupo Eisen poco después del inicio. Él nació el 15 de octubre de 1911 en el Estado Libre de Baja Silesia y el 1 de octubre de 1929 ingresó a la Reichswehr. El 31 de marzo de 1934 se retiró para asumir el puesto de asesor en el Departamento de Asuntos Exteriores del líder deportivo del Reich, Hans von Chammer und Osten. El 26 de agosto de 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre, Meissner estaba como sargento de reserva en el Batallón de Ingenieros 8 en Neisse, Alta Silesia. Había sido reclutado, pero luego se unió a la Luftwaffe. El 1 de enero de 1940 fue transferido a la primera compañía del Regimiento de Paracaidistas 1, que el 1 de marzo de 1940 fue puesta bajo el mando de la Sturmabteilung Koch. Meissner fue nombrado teniente de reserva el 20 de marzo de 1940. Tras la conquista de la posición anteriormente mencionada, Meissner recibió el 12 de mayo la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y un día después su nombramiento como primer teniente de la reserva. En agosto de 1940 fue transferido al segundo regimiento de paracaidistas, con el que participó primero en la Operación Mercurio en Creta y más tarde en el este, en los combates cerca de Leningrado. Desde el 6 de diciembre de 1941 al 10 de junio de 1942, Meissner fue oficial de ordenanza en el segundo regimiento de paracaidistas. Luego, tras su ascenso a capitán de la reserva el 30 de septiembre de 1942, fue destinado al norte de África en la Brigada de Paracaidistas Ramka. A principios de 1943, fue asignado al Estado Mayor del 11º Cuerpo Aéreo a partir del 1 de abril como jefe de la 6ª Compañía en el Regimiento de Paracaidistas 2. Su último destino, desde el 16 de abril de 1944, fue como comandante del 3º Batallón del Regimiento de Paracaidistas 14 en la 5ª División de Paracaidistas, que después del desembarco de los aliados en Normandía, fue desplegada en los duros combates defensivos en la batalla por la ciudad de Saint-Lô, en Normandía, que fue destruida en un 95% por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El 25 de julio de 1944, al oeste de Saint-Lô, el capitán Joachim Meissner cayó en combate a los 33 años. Descansa junto con otros 11.168 soldados alemanes caídos en el frente de la invasión en el cementerio de soldados alemanes en Marigny. A la derecha de Meissner estaba el primer teniente Gustav Altmann, el líder del grupo de asalto Stahl. Se le había encargado tomar el puente cerca de Selt. Su grupo, compuesto por 116 hombres, tuvo 8 caídos, así como 16 gravemente heridos y 16 heridos leves. Gustav Altmann nació el 13 de abril de 1912 en Britz, Brandeburgo, en el distrito de Angermunde. El 9 de 1900, abril de 1931, ingresó como aspirante a la policía y fue entrenado en la Escuela de Policía de Kiel. El 1 de octubre de 1935, Altmann ingresó como Oberwachtmeister en el regimiento de la Luftwaffe General Göring y como sargento terminó su formación de oficial en septiembre de 1937 con el ascenso a teniente. En el regimiento Göring, Altmann fue inicialmente jefe de la 11ª compañía, fue asignado a la 11ª compañía,
y tras su ascenso a primer teniente en septiembre de 1939, se convirtió en jefe de la primera compañía del primer regimiento de paracaidistas. El 1 de marzo de 1940 fue transferido a la unidad de asalto Koch y tras la conquista del puente en Feldwitzel, crucial para el avance alemán, el 12 de mayo recibió la Cruz de Caballero. El 16 de mayo fue nombrado capitán y jefe de la segunda compañía del falso regimiento Megasturm. En 1941, durante la Operación Mercurio en Creta, y a lo largo de la misma, solo su compañía sufrió la pérdida de 108 soldados. Allman fue el 22 de mayo. El 22 de mayo, en la península de Akrotiri en Creta, fue hecho prisionero por los británicos y permaneció así hasta el final de la guerra. Durante su cautiverio, fue ascendido a mayor el 24 de agosto de 1942. El 20 de febrero de 1981, el mayor retirado Gustav Altmann falleció en Reinhardshagen, distrito de Kassel, a la edad de 69 años. En la fila trasera, al extremo izquierdo, estaba el teniente de ingenieros Rudolf Witzig, el líder del grupo de asalto Granit, encargado de la toma directa del fuerte mencionado anteriormente. En ese ataque, de los 85 hombres que aterrizaron en planeadores de carga, 6 murieron y 20 resultaron heridos. Rudolf Witzig nació el 14 de agosto de 1916 en Röhringhausen, Westfalia, distrito de Wanne-Eickel. Después de terminar la preparatoria, él fue el 1 de abril de 1935. Ingresó como aspirante a oficial y cadete en el Batallón de Ingenieros 16 en Höxter. El 20 de abril de 1937 fue ascendido a teniente y en agosto fue asignado como jefe de pelotón en el Batallón de Ingenieros 31, también estacionado en Höxter. Un año después, el 1 de agosto de 1938, el teniente Witzig solicitó su traslado al batallón de infantería paracaidista bajo el mando del mayor Richard Heydrich en Stendal, donde dirigió la unidad de ingenieros y con la que a partir del 1 de septiembre de 1939 participó en la campaña de Polonia. Mientras tanto, ascendido a primer teniente, fue asignado con su pelotón de ingenieros al destacamento de asalto Koch en Friedrichshafen. Después de Eben Emael, el 10 de mayo de 1940, le fue otorgada la Cruz de Caballero y fue ascendido a capitán. El 20 de mayo fue ayudante del comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, hasta agosto de 1940 y después fue jefe de la 9ª Compañía del Regimiento de Asalto Aerotransportado, la cual también comandó en mayo de 1941 durante la Operación Mercurio en Creta. Durante esto, Witzig resultó tan gravemente herido en la pierna que su recuperación tomó casi un año. A partir del 10 de mayo de 1942 ahora, como comandante del Batallón de Ingenieros del 11 del Cuerpo Aéreo, participó en los combates en Túnez y fue ascendido a mayor el 1 de septiembre. A partir de junio de 1943, Witzig fue comandante del primer batallón del Regimiento de Ingenieros Paracaidistas, 21, y el 17 de octubre fue condecorado con la Cruz Alemana en oro, y a partir de noviembre fue comandante del Regimiento de Ingenieros Paracaidistas del 11º Cuerpo Aéreo. En junio de 1944 fue nombrado comandante del Regimiento de Ingenieros Paracaidistas 21, que en julio de 1944 fue trasladado a Lituania y participó en la defensa de la carretera Duna-Düneburg-Kovno. En octubre, el regimiento diezmado fue trasladado de regreso a Alemania para su reorganización. El mayor Witzig asumió ahora en Holanda en la 6ª División de Paracaidistas el Regimiento de Paracaidistas 18. El 25 de noviembre de 1944 fue condecorado con las hojas de roble para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Con su regimiento, que en febrero y marzo fue condecorado con la cruz, había participado en la batalla en el Reichswald, en la zona de Kleve, en el Bajo Rin, en duros combates contra tropas británicas y canadienses superiores. Contra el mayor Witzig el 8 de mayo de 1945, fue hecho prisionero y permaneció en cautiverio hasta septiembre. Después de la guerra, cuando vivía en la zona británica cerca de Hamburgo, se enteró de que los franceses querían secuestrarlo
y juzgarlo como supuesto criminal de guerra, lo cual no fue impedido por el comandante británico. Sin embargo, y esto muestra lo extraño de los años que siguieron, Witzig fue condenado por un tribunal francés en ausencia y desde entonces evitó la zona francesa como el diablo al agua bendita. La época era extraña porque el portador de las hojas de roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro desde el 16 de enero de 1956 era oficial de la Bundeswehr, entre otras cosas, comandante del Batallón de Ingenieros 7 en Holzminden, y más tarde, como coronel, comandante de la Escuela de Ingenieros del Ejército. El 30 de septiembre de 1974, Witzig se jubiló. El coronel retirado de la Bundeswehr, Rudolf Witzig, quien fue mencionado, entre otras cosas, en el informe de la Wehrmacht y condecorado con la insignia de honor de la Wehrmacht, y quien durante muchos años fue el primer presidente de los paracaidistas alemanes, quien falleció en 2001 en Oberschleißheim. El siguiente oficial a la derecha de Rudolf Witzig era el teniente de reserva Otto Sirach, asignado como el S-3 encargado de la planificación y dirección en la unidad de asalto Koch. En la operación Eben Emael fue asignado al grupo más grande, llamado Beton, donde actuó como representante de Koch entre los paracaidistas en el puente fuertemente disputado cerca de Fraunhofen. Otto Sirach estuvo allí. El 26. Nació el 26 de enero de 1907 en Eberswalde, cerca de Berlín, y el 13 de abril de 1928 ingresó a la Escuela de Policía de Brandeburgo an der Havel. Desde abril de 1929 hasta abril de 1934 estuvo en el batallón Wecke, luego a partir de octubre en el Regimiento General Göring. En abril de 1938 fue transferido como Fallschirmjäger Oberfeldwebel al primer batallón del Regimiento de Paracaidistas, 1, del cual 2 años después, ya desde el 1 de febrero de 1940, fue ascendido a teniente primero de la reserva y durante ese mes transferido a la unidad de asalto de Koch. Por su participación en Eben Emael, recibió en mayo de 1940, recibió la Cruz de Caballero. Aquí el de la Cruz Verde conversando con el ministro de Propaganda, Dr. Joseph Goebbels, y el jefe de Estado Mayor de la SA, Víctor Lutze. El oficial que está a su izquierda, el de la Cruz Roja, es el ya mencionado teniente primero de reserva, Joachim Meissner, subcomandante del grupo Eisen. El 20 de mayo de 1940, Sirach fue ascendido a capitán de reserva y el 1 de julio fue nombrado comandante de la Escuela de Paracaidistas Primo en Stendal, en la región de Altmark, en Sajonia-Anhalt. Cuando en mayo de 1941 se llevó a cabo la Operación Mercurio en Creta, Sirach fue reasignado como oficial para tareas especiales al Estado Mayor del Regimiento de Asalto Aerotransportado 1 y formaba parte de la primera oleada con el objetivo de atacar Malemes. Aquí, el desfile de los paracaidistas tras la victoria lograda con mucho derramamiento de sangre. El 14 de marzo de 1941, fue nombrado capitán en servicio activo del Cuerpo de Oficiales de Guerra. Así se llamaba a aquellos oficiales que habían ascendido desde la tropa o desde el cuerpo de suboficiales en condiciones más flexibles. El 1 de septiembre de 1942, Sirach fue ascendido a mayor. El 28 de septiembre de 1942, fue nombrado comandante del 3º Batallón de la División de Campo de la Fuerza Aérea Primero, bajo el mando del coronel Gustav Wilke. Aquí con el mariscal del Reich Göring el 25 de julio de 1943 en el frente oriental cerca de Novgorod, donde trasladó la división en noviembre de 1942 y participó allí en los combates de Demyansk. A principios de noviembre de 1943 fue asumida por el ejército como la primera división de campo, donde y durante la operación soviética Leningrado-Novgorod, pero fue destruida en la zona de Novgorod en enero de 1944. El 8 de enero de 1944 hasta abril, Sirach fue asignado a la Academia de Guerra Aérea de Berlín-Gatow. Un año después, el 15 de octubre, en febrero de 1945, fue nombrado jefe de la sección de intendencia del 2º Cuerpo de Paracaidistas, donde fue capturado por los británicos como prisionero de guerra en la zona de Breckendorf, en
Schleswig-Holstein, ya sea en abril o a principios de mayo de 1945, y fue liberado a finales de 1945. El mayor A.D. Otto Sirach falleció el 12 de agosto de 1976 a los 69 años en Nachrod-Bezerde, en la región de Sauerland. Esa fue la primera parte con las biografías de los oficiales que tras la conquista del fuerte belga Eben Emael fueron condecorados con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. La presentación de los otros protagonistas se realizará en la segunda parte. Pero después de haber hablado un buen rato sobre los paracaidistas alemanes, quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar mi gran novela sobre paracaidistas, Geheimkommando Nikolaus, que cuenta la historia de los paracaidistas de la primera división acorazada paracaidista, a quienes el destino de la guerra les dio la responsabilidad de 25 pilotos prisioneros de guerra angloamericanos recogidos del Stalag Luft 3 en Sargan, que eran buscados por la Oficina Principal de Seguridad del Reich por una razón decisiva para la guerra. La novela está disponible en Amazon